Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Cabildo Abierto presentará propuestas de seguridad y agita la interna multicolor, reclamando declarar la emergencia nacional por los niveles inaceptables de delitos y violencia que vive el país. La presidenta de Codicil inauguró un jardín en Jun construido durante el gobierno del Frente Amplio y que ya había sido inaugurado en junio de 2020 cuando se estrenó el edificio. APU pedirá al Partido Nacional que la senadora Graciela Bianchi cumpla el pacto ético de no divulgar información falsa luego de confesar que lo hacía a propósito por el efecto que logra. El candidato frente amplista Yamandu Orsi dijo que no se cumplió la promesa del presidente Luis Lacalle Pou sobre que su gestión serían los mejores 5 años de vida para la sociedad uruguaya. El proyecto Tasar a Vox, que ofrece clases gratis para niños, niñas y adolescentes en el barrio Carlomagno, logró estrenar un nuevo gimnasio con aportes de la sociedad civil. La Intendencia de Montevideo regaló estacas de rosas a 1000 personas para reproducir en sus casas y anunció obras para mejorar y mantener el Rosedal del Prado. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20, aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, como siempre, informe de nuestro compañero Federico Jurkovic. También vamos a repasar lo que está ocurriendo a esta hora con el fútbol, información desde fuera de fronteras y lo que pasa en exteriores también a cargo, en este caso, del móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas noches, contanos dónde estás. Buenas noches, Josema. Buenas noches para todos. Bueno, les cuento que en unos minutos vamos a estar hablando con el dirigente del Partido Socialista, Gustavo González, también exsecretario general de FUCBAM, en el marco de, todo lo que refiere a la campaña por el plebiscito de la seguridad social, el plebiscito que prevé reformar la seguridad social. Recordemos también que si bien el Frente Amplio optó por la libertad de acción, el Partido Socialista, la fuerza política que integra González, está a favor de este plebiscito y hará campaña por ello, también para conocer cuál va a ser el posicionamiento o cómo se está pensando el otro plebiscito de allanamientos nocturnos, ya que se conocieron las últimas cifras de las encuestadoras sobre estas dos iniciativas de consulta popular que les dan popularidad a ambas. Vamos a estar con él en unos minutos, si les parece nos reencontramos más adelante. Muy bien, perfecto. Abril, en un rato retomamos el contacto contigo para desarrollar esos temas. Ahora, antes de comenzar a contarles cuáles son los hechos destacados del fin de semana, vamos a compartir con ustedes nuestro habitual resumen de noticias. En las ollas de las situaciones es una combinación de derechos vulnerados, ¿no? Donde no hay trabajo, donde acceder a la educación es un problema, donde la comida distrae las energías cotidianas de las personas, es muy difícil plantearse un futuro promisorio o amable. Y bueno, ahí las ollas populares son núcleos de solidaridad en lugares complejos. Es una herramienta que prácticamente en todo el mundo se practica, que tiene buen suceso. Es también una herramienta que ha sido reclamada por lo menos desde el año 2012 a esta parte, desde la academia, desde las voces calificadas en la temática, como es por ejemplo la Policía Nacional. La idea es coordinar el trabajo entre los partidos de la coalición, que somos quienes hemos respaldado esta iniciativa. Hay una voluntad mayoritaria de la población para respaldarla. A mí lo que me gustaría es realmente discutir en un ámbito más amplio cuál es la evidencia que tiene el Partido Nacional, el Cabildo Abierto, cuál es la evidencia que tienen para decir que esta es una buena herramienta para luchar contra el narcotráfico. Lo que nos dice la Constitución es que el hogar es un sagrado inviolable. Una boca de pasta base no es un hogar. Eso es un lugar donde hay un comercio ilícito, donde se cometen delitos. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo los jueces, los fiscales y las policías para atacar?
El plebiscito de la Seguridad Social cuenta con un 41% de electores potenciales, ubicándose a 9 puntos de distancia del porcentaje necesario para su aprobación. El informe sostiene que la situación es desfavorable para los impulsores del plebiscito, no solo por la distancia respecto al objetivo de alcanzar la mayoría absoluta, sino también por la postura contraria que tiene la totalidad de las agrupaciones y líderes de la coalición republicana y a la división interna que exhibe el Frente Amplio. Estamos en condiciones de compartirles que se trata de un individuo masculino cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Es importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos, son no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. Liberarse era militante estudiantil, lo fue en primera instancia en la Facultad de Arquitectura y luego en Odontología, donde estudiaba al momento de su homicidio. El 12 de agosto de 1968 participó de una movilización relámpago en la Facultad de Veterinaria en rechazo a la violación de la autonomía universitaria. La movilización fue interceptada por la policía y en ese contexto el oficial Enrique Eteguía Chibrenes desenfundó una pistola calibre 22 fuera de reglamento y una de sus balas alcanzó a liberarse. El estudiante fue trasladado en estado de shock al Hospital de Clínicas y murió después de varias intervenciones el 14 de agosto a las 10 de la mañana. Allí estaba, resumen de noticias de la semana editado por Pablo Das Neves y Mónica Perichet. Vamos a comenzar el desarrollo de la información hablando de seguridad, porque Cabildo Abierto va a anunciar mañana lunes propuestas justamente sobre seguridad después de una semana en la que su candidato presidencial calificó de inaceptable justamente la inseguridad que se vive en nuestro país. En ese marco, Guido Manini Ríos cuestionó el poder acumulado por bandas de narcotraficantes en determinados barrios de Montevideo. Ustedes lo han visto en la semana, mediante una serie de spots y frases fuertes, contundentes, los cabildantes se posicionan frente al gobierno que ellos mismos incluso participan y de forma más dura que lo hacían contra el Frente Amplio en el año 2019, buscando en este sentido captar votantes multicolores preocupados por los niveles de inseguridad y también de violencia. Actuaremos con firmeza para enfrentar la situación de inseguridad que vive nuestra población. Vamos a dar el respaldo necesario a nuestra policía para que pueda actuar con la eficacia y eficiencia necesaria. A 5 años de ese spot y tras varios desencuentros con sus socios de la coalición multicolor, este lunes el fundador, senador y candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dará a conocer las propuestas de su colectividad de materia de seguridad, asegurando contar con el mejor equipo de asesores probados y reclamando la necesidad de declarar la emergencia nacional. Como ya lo anticipan sus nuevos spots y mensajes, lo hará en un tono más duro que cuando hace 5 años acuñó la frase «Se terminó el recreo». En materia de seguridad, Cabildo Abierto propone declarar la emergencia nacional en materia de seguridad pública, priorizar todas las políticas, los presupuestos para cambiar esa realidad que los uruguayos se merecen. Los números actuales del delito son inaceptables, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación. En otro mensaje de la campaña 2024, pero sin Manini, Cabildo vuelve a poner la mirada en el mundo narco, reflejando la realidad de muchos barrios que pasaron a vivir bajo el control de bandas que disputan el poder en el territorio. Cabildo propone simbólicamente aplastar a los narcos con una bota de tipo militar y declarar la tolerancia cero. En el resto de la coalición de gobierno, la postura de Cabildo encuentra algunos apoyos dentro del Partido Colorado, como el de Gustavo Subía, y varios rechazos principalmente desde filas del Partido Nacional.
El subsecretario del Interior, Pablo Abdala, fue el encargado de responder públicamente al planteo de Manini. Dijo que hay una política de seguridad que está en marcha y que viene dando resultados positivos y que tiene la convicción de que el rumbo que se viene recorriendo es el correcto. Es más, enfatizó, entiendo que es el único rumbo posible. Bueno, y como veíamos recién, no solo en Cabildo Abierto se tiene una visión crítica con la conducción del Partido Nacional en materia de seguridad pública. El Colorado y ex fiscal Gustavo Subía también pretende que se declare la emergencia, pero su correligionario y funcionario además del Ministerio del Interior, estamos hablando de Diego Sanjurjo, dijo que no comparte esa mirada. Ahora, ¿qué dijo el candidato colorado Andrés Ojeda? He tratado de ser justo con el gobierno, que ha hecho un gran esfuerzo, que ha mejorado muchísimas cosas, porque estamos mucho mejor que estábamos en 2019, pero eso no quiere decir que estamos bien. Lo explicaba recién cuando hablaba. Y creo que en seguridad es donde particularmente precisamos más esperanza. Ayer se presentaba su equipo de seguridad y Subía proponía declarar la emergencia nacional. Al mismo tiempo, Diego Sanjurjo se manifestaba en contra de esa iniciativa. ¿Usted tiene una postura personal y cómo se observan estas diferencias dentro de lo que es el equipo del Partido Colorado? Bueno, el criterio va a ser el mismo que usamos para el compromiso para el país. Vamos a escribir todo lo que estamos de acuerdo, que es lo principal, y en lo que no estemos de acuerdo queda por afuera y cada uno trata de convencer al resto. En este caso, en esta propuesta, hicimos con la coalición. Por eso queda asegurado un programa de seguridad común que ya está pronto. Yo no lo he querido quemar acá arriba porque lo vamos a poner el 29 de agosto. Si yo quemo las medidas me quedo sin contenido para la próxima. Pero creo que en este tema yo lo que le dije a Gustavo es, estoy dispuesto a analizar, pero contame qué es lo que trae abajo en materia de medidas, porque yo declaré la emergencia. Bueno, ¿eso qué significa? Porque la emergencia no puede ser una expresión de descontento. Él presentó 15 medidas como parte de esa emergencia. Dije, nos sentamos y charlamos, ¿tá? Y vemos uno a uno a ver si esto vale la pena o no. Pero lo que yo quiero destacar es que Gustavo ha estado siempre muy preocupado con la situación antes de que llegara a este nivel, ¿de acuerdo? Él reclama desde el primer día del gobierno declarar la emergencia porque está en el compromiso por el país. Bueno, y desde la oposición se comparte, al igual que con Cabildo Abierto, sobre que la seguridad pública está en emergencia, pero se considera que la declaración de emergencia nacional no es una solución. Así lo explicaba el referente de la vertiente artiguista, Edgardo Ortuño. La declaración de emergencia nacional es un diagnóstico que nosotros compartimos. La situación en materia de seguridad ciudadana es crítica en el Uruguay por los niveles de violencia y por los niveles de delito e inseguridad que afecta a la población. Ahora, la declaración de emergencia no es una medida ni una solución. Las soluciones son mejorar los recursos de la policía, mejorar la articulación y respuesta del Estado y sobre todo superar esta visión simplista que han tenido lamentablemente los representantes de la coalición de gobierno, que partiendo de un diagnóstico equivocado de que bastaba con que se fuera Bonomi para que el tema se solucionara, lamentablemente no encontraron la solución al problema. En referencia al plebiscito de allanamientos nocturnos, que el Frente Amplio se posicionó en contra, ¿se está manejando desde la vertiente o desde la mesa política del FA hacer campaña contra esta medida? La situación de la seguridad ciudadana es crítica, debe ser abordada con un paquete de medidas y la apelación a los allanamientos nocturnos son un atajo y un eslogan de campaña. Las respuestas a la seguridad ciudadana no se alcanzan con una sola medida y menos con la medida que se está planteando, que bueno, que se ha demostrado no constituye de por sí una solución al problema. El Frente Amplio... Bueno, muy bien, así estaba la palabra entonces de Edgardo Ortuño a propósito del tema seguridad pública, con el que habíamos comenzado el desarrollo de la información en este informativo. Les contamos además que el anuncio justamente de Cabildo Abierto sobre seguridad pública, que ya, ustedes lo vieron, divide las aguas en la coalición, se van a conocer este lunes a partir de la hora 12:15. Esto se va a hacer en el anexo del Palacio Legislativo, 6 horas antes de que, bueno, ocurra una cumbre multicolor sobre los plebiscitos, temas que también están generando tensiones entre los cabildantes y también los socios. La cumbre multicolor fue convocada por la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, para definir una campaña coordinada de cara a las elecciones de octubre, pero con la mirada puesta en los plebiscitos sobre allanamientos nocturnos y seguridad social.
En este punto hay otra fricción en la coalición, ya que Cabildo no consiguió el apoyo de sus socios para la consulta popular sobre límites constitucionales a la usura. Como no logró las firmas necesarias para que sea habilitada en octubre, ni tampoco en el balotaje de noviembre, los liderados por Manini siguen impulsando la iniciativa en solitario y fijaron las elecciones departamentales del año que viene como fecha plebiscitaria, mientras instalan el tema como parte de la campaña para octubre. Sobre los otros plebiscitos se sabe que Cabildo está en contra del que propone eliminar la SAFAP y fijar en 60 años la edad de retiro, impulsado por el PIT-CNT, pero es más incierta la posición sobre los allanamientos nocturnos. En octubre de 2023, cuando se conoció el proyecto impulsado por el senador nacionalista Carlos Camí, el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, lo calificó como muy discutible y dijo que los equipos técnicos no lo veían como necesario, principalmente porque los allanamientos nocturnos apuntan a combatir el microtráfico. Según Domenech, habría que poner atención en el macrotráfico. Acá tenemos microtráfico porque la droga entra en grandes cantidades por la frontera. Entonces tenemos que parar en la frontera la facilidad de acceso que tiene la droga. Bueno, muy bien, vamos a salir de los estudios de TV Ciudad nuevamente al encuentro del móvil comandado por Abril Mederos, que ya nos contó de qué va. Abril, adelante, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, Josema. Bueno, como les adelantaba recién, ya estamos en presencia de Gustavo González, que va a encabezar como suplente la lista que lleva el Partido Socialista al Senado y como ex miembro también ex secretario general de FUCBAM. Gustavo, gracias por recibirnos esta noche. Contanos un poquito a qué se debe este pasaje, esta renuncia a la Secretaría General del Cooperativismo para pasar a la arena política? Bueno, porque yo entiendo de que las organizaciones sociales deben mantener su independencia política como organización. Entonces, no me gustaba mezclar la posición partidaria y más en una campaña electoral con lo de FUCBAM. Y entonces, con todo cariño, hablé con los compañeros de la dirección de FUCBAM, otros compañeros asumieron, y bueno, FUCBAM seguirá más allá de las personas. Pero bueno, ahora me dedicaré específicamente a la militancia del Partido Socialista, partido en el cual estoy hace muchísimos años. Gustavo, FUCBAM y el Partido Socialista tienen la coincidencia de apoyar y que están impulsando el plebiscito de seguridad social, del que se conocieron varias encuestas la semana pasada que le dan una popularidad bastante más alta que quizás hace unos meses. La última descifra que habla de una intención de voto del 48%. ¿Cómo observan esta cifra? ¿Cuál es la expectativa que se tiene frente a estos últimos datos? Bueno, con mucha tranquilidad. Es una foto, ¿no?, la encuesta, y con mucha tranquilidad, pero desde que arrancamos en esta batalla tan desigual, de David y Goliat, tan desigual, salimos con mucha confianza. Porque yo creo fundamentalmente en la reserva moral de nuestro pueblo y que se va a oponer a esta falacia que ha sido durante tantos años la SAFAP. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las AFAP fracasaron, es lo que tendrían que saber los que la defienden. Cuando vinieron las AFAP, vinieron para resolver el problema de desfinanciación del Banco de Previsión Social. A 23 años de ello, hubo que hacer una ley por la desfinanciación del Banco de Previsión Social. No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que fracasaron, porque no vinieron para eso. Vinieron para hacer un gran negocio. Capitalizarse a costilla del ahorro de los trabajadores. Y todavía tenemos que soportar que el exministro, por ejemplo, de Trabajo nos dijo que nosotros queríamos afanar el dinero a los trabajadores. ¿Quién hizo la confiscación? Hoy tienen 22.000 millones de dólares de ahorro de los trabajadores y las trabajadoras de este país, y el 60% de la gente que cobra la SAFAP no sobrepasan los 6.000 pesos. Entonces, tenemos mucha confianza, vamos a seguir con mucha fe, tratando de tener el mensaje más pedagógico posible para que la gente lo entienda, y creemos en que nuestro pueblo va a decidir positivamente por el sí.
Hace un mes cuando se anunciaba que se había llegado a la cantidad de firmas necesarias, que la Corte Electoral había aprobado este plebiscito, Marcelo Abdala anunciaba que se iban a presentar informes técnicos con respecto a, bueno, que sustenten de alguna manera económicamente lo que es esta propuesta frente a los planteos que se han hecho por parte de los detractores de la consulta popular sobre, bueno, la inviabilidad financiera que podría suponerse. ¿Estos datos no se han presentado? ¿Qué pasó con ese tema? Los que no han presentado son los detractores. Los detractores no han presentado un número, solo han hecho terrorismo, no han hecho un número. Porque lo de Saldain, de hacer una estadística a 40 años en un momento que no se sabe si el mundo va a explotar en una guerra mundial, el hacer una estadística a 40 años, ridículo, ridículo. Yo voy a dar datos, porque los datos los tiene el comando. Miren, de los 22.000 millones de dólares que tienen las AFAP, de triunfar el plebiscito, se trasladan en un fideicomiso a Banco de Previsión Social. Lo segundo y importante, toda persona que tiene dinero en la AFAP tiene la garantía por la papeleta que no se le va a tocar, porque la papeleta dice con claridad que nadie se lesionarán sus derechos jubilatorios. Por lo tanto, eso que han dicho de que es todo mentira. ¿Cuánto trasladó el último año dato que tenemos, el BPS a la AFAP? 480 millones de dólares. ¿Cuánto sale, cuánto cuesta el costo de llevar las miserables jubilaciones de 17.000 pesos, que son más de 200 y pico de mil jubilados que ganan eso, al salario mínimo nacional? Bueno, eso cuesta 460 millones de dólares. Los números dan para que 3 periodos de gobierno no haya absolutamente ningún problema. 3 periodos de gobierno. Por otra parte, que digan la verdad, que lean la Constitución, que no sean ignorantes. Esto es importante. En la Constitución de la República, cuando se habla del Banco de Previsión Social y de la Seguridad Social, no se dice en ningún momento que solamente tenga que vivir de impuestos. También de la caja del Estado se puede sacar dinero. Y lo otro, que nosotros creemos, sí, como socialistas, que hay que revisar muchas cosas. Por ejemplo, que el impuesto que pagan los trabajadores son del 15%. Y las patronales del 7%, y la agroexportación el 2%. Esto es una injusticia tan grande que realmente nuestro pueblo se va a rebelar frente a esto, rebelar pacíficamente, votando con seguridad. Y llamo a los detractores a que tengan más calma. Por ejemplo, el exministro García dijo que habíamos falsificado firmas. Le dijimos que fuera a la justicia, no fue porque mintió él. Todo el mundo sabe que si yo firmé una credencial a los 18 años y la tengo que firmar a los 50 o 60, no voy a recordar la firma. Y si llegó a la firma. Cortito porque ya tenemos que cerrar. ¿Cómo la oposición sigue insistiendo después del pronunciamiento de Carolina Cose, que era la integrante de la fórmula de la que todavía no se sabía su posición? Se pronunció finalmente en contra de este plebiscito. ¿Cómo se lo toma el Partido Socialista y los otros sectores que impulsaban su campaña y que apoyan este plebiscito? ¿Y cómo se ve este planteo de la oposición que sigue insistiendo en que el Frente Amplio ahora podría acompañar la contracampaña contra el plebiscito de seguridad social, ya que su fórmula está en contra de esta iniciativa? Bueno, miren, el Frente Amplio fue claro en decir que había libertad de acción. Los socialistas, los comunistas, el PVP y otras fuerzas del Frente Amplio vamos a apoyar esto y otros compañeros no están de acuerdo. Lo de Carolina Cose es un problema de Carolina Cose. Ella hizo su declaración, dijo que no iba a acompañar, etcétera, etcétera. A mí no me molesta. Yo lo que quiero es creer en mi fuerza. Soy optimista por naturaleza, vamos a triunfar a pesar de todos los pesares. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo González, dirigente del Partido Socialista, hablábamos con él. Volvemos a estudio.
Muy bien, Abril, muchas gracias, clarísimos los conceptos allí. Nosotros seguimos con otros temas y vamos avanzando en la campaña electoral porque la Convención Nacional del Partido Colorado ratificó la fórmula presidencial conformada por Andrés Ojeda y por Robert Silva y aprobó su programa de cara al mes de octubre. En este marco, Ojeda subrayó que su partido, el Colorado, es la única fuerza que está creciendo, dijo Ojeda, y se mostró confiado en poder llegar al balotaje para poder vencer al Frente Amplio. Se basa en el trabajo que hemos hecho, que venimos de menos a más, que somos los únicos que crecen y que crecen mucho, que la tendencia nos da bien. Yo creo que la tendencia viene bárbaro, hay que ver si nos da el tiempo, pero si fuera por un tema de tiempo, seguro pasamos nosotros. Esa es mi convicción. Al menos si quería transmitirle nada más ni nada menos que a la convención del Partido Colorado, a la que tantas veces he venido como militante, hoy mi entusiasmo para conducir a esta colectividad, encabezar la coalición y asegurar así un segundo gobierno de coalición que más allá del segundo piso de transformaciones pise el acelerador, porque es importante que hoy los cambios vengan más rápido. Me quedo con la última encuesta de Factum, que a todos sumados nos da bastante más que al frente. A mí, quién tiene más y quién tiene menos, con franqueza me preocupa menos que el conglomerado tenga más que el frente. Si yo hoy pudiera afirmar que la coalición gana y que no gano yo, si me dieran esa garantía yo hasta lo firmaría, porque creo que es más importante que la coalición gana a quién la lidera. Ahora, obviamente la queremos liderar nosotros. Y creo que hoy tenemos una ventana de oportunidad que no se nos da desde Jorge Valle. Y quiero que toda esta gente que está acá se vaya con la idea clara de que podemos ganar, de que nos podemos meter en la final y con esa sensación que tengo tan marcada de que si nosotros pasamos a noviembre, le ganamos el frente. Muy bien, bueno, vamos a seguir, nos vamos ahora a filas del Frente Amplio, justamente como mencionaba Ojeda. El candidato presidencial de esta fuerza política, Yamandu Orsi, dijo que la promesa hecha por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de que su gestión serían los 5 mejores años de la vida de toda la sociedad uruguaya, está muy lejos de parecerse a la realidad que hoy estamos viviendo. Lo dijo este sábado durante un acto en el departamento de Tacuarembó junto a su compañera de fórmula, Carolina Cose. Fuimos capaces de estar 15 años y el país floreció. Tenemos que tener la lista de nuestros logros, que fueron muchos. Ya bien cometimos errores, por supuesto. Ahora, estos 5 mejores años de nuestras vidas, tan lejos de parecerse a la realidad. Consideramos que el Frente Amplio es la mejor opción. Por eso estamos acá. Consideramos que hemos aprendido mucho en estos años. Consideramos que estamos muy unidos y que tenemos espalda. Consideramos que no podemos fallarle a quienes crearon esta maravillosa herramienta que es el Frente Amplio. Y tampoco podemos fallarle a todos aquellos que construyeron el Uruguay, ladrillito tras ladrillito, incluso a veces de otras tiendas políticas, que se la jugaron por un futuro del país mejor. No somos más que nadie ni menos que nadie. Simplemente somos esto, una fuerza política que viene con esperanza y que pretende este Frente Amplio que sea cada vez más amplio. De nosotros depende todo eso y de nosotros depende la victoria. Bueno, muy bien, seguimos en temas políticos, ahora con diferentes sectores, porque el Abrazo y la vertiente artiguista están a un paso de concretar justamente una alianza para integrar una lista al Senado encabezada por Cristina Lustenberg y secundada por el exdirector de OCE, Edgardo Tuño. Estamos proponiendo un acuerdo electoral al Abrazo, encabezado por Cristina Lustenberg, para comparecer conjuntamente en las elecciones con una propuesta electoral novedosa que aporte y contribuya con la diversificación de la oferta electoral del Frente Amplio y a la vez en conjunto invitar a sumarse a otros sectores con los que hemos compartido el apoyo a la candidatura de Yamandu Orsi en las elecciones internas y que además, y lo más importante, compartimos una sensibilidad sobre las prioridades que hay que impulsar en el país en el próximo gobierno del Frente Amplio. Nuestra posición es plantear la integración de esta lista al Senado con el encabezamiento de la compañera Cristina Lustenberg,
acompañado en mi caso como representación de la vertiente, y abrir a la posibilidad de brindar el tercer lugar a alguno de los compañeros y compañeras de sectores con los que hemos trabajado realmente con mucha sintonía en el apoyo a Yamandu Orsi, como por ejemplo el sector plataforma que lidera Álvaro García, el sector de la Patriada o incluso el movimiento No Te Rindas de Daniel Martínez, entre otros. Otros asuntos que tienen que ver con el acontecer político, porque la Asociación de la Prensa Uruguaya, estamos hablando de APU, lamentó que la senadora blanca Graciela Bianchi haya admitido que sube noticias falsas a las redes sociales sabiendo que lo son, porque lo importante, dijo la legisladora, es el efecto que generan. El Sindicato de la Prensa va a pedir una entrevista con el directorio del Partido Nacional para expresar preocupación, teniendo en cuenta que todos los partidos políticos habían firmado un compromiso para justamente no difundir información falsa. La polémica se desató el martes 13 cuando Graciela Bianchi reconoció en el programa Se Arregla el Mundo de FM Hit que un posteo reciente con una frase entrecomillada del senador comunista Oscar Andrade era falsa. Pongamos un contexto, una captura de pantalla del diario El País. Que era claramente falsa porque hasta la tipografía era distinta. ¿Qué decía el senador Oscar Andrade? Que le encanta el modelo venezolano y que habría que replicarlo, ¿no? Sí. Eso a todas luces era falso. No, pero si lo haces a propósito, después pedís disculpas. Es raro. Y bueno, porque la otra vez que lo hice a propósito, que fue con Chávez y Escobar, no pedí disculpas y me lo reprocharon. Entonces yo dije, total, no me cuesta nada pedir disculpas. Porque a mí... ¿Pero cuál es la lógica? La lógica es el efecto. Conocidas estas declaraciones, el Sindicato de la Prensa rechazó que una senadora reconozca públicamente que participa de una campaña de desinformación. No por reiteradas, las expresiones de la legisladora en cuestión dejan de ser especialmente preocupantes porque se realizan en medio de una campaña electoral, dice APU, y critica además que, a diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad Bianchi dijo ser plenamente consciente. APU anuncia que se pondrá en contacto con las autoridades del Partido Nacional para recordarles el compromiso asumido públicamente, en referencia a que en 2019 todo el sistema político firmó el Pacto Ético contra la Desinformación, que fue refrendado en abril de este año y que expresamente compromete a los partidos políticos a trabajar en todos sus ámbitos de responsabilidad para contrarrestar acciones como las de la senadora Bianchi. Cambiamos de tema ahora, información que habíamos comentado en esta edición informativa de MB Noticias edición domingo, y tiene que ver con que luego de la doble inauguración en un CAIF en Montevideo en 2023, por Álvaro Delgado, recordemos, y hace 3 semanas por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un nuevo caso fue denunciado, esta vez en el departamento de Río Negro. La presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, encabezó el pasado viernes en Jung una inauguración, la segunda inauguración de un local escolar impulsado durante el gobierno del Frente Amplio y que ya había sido estrenado en junio de 2020 por primera vez. Las dos invitaciones a la inauguración del Jardín 80 de la ciudad de Jung, en Río Negro, destacan las mismas características del local y su contexto, por lo que no es posible pensar que se trate de edificios distintos. Las fotos publicadas, la descripción del lugar y las calles en las que está ubicado despejan todas las dudas. Este viernes 16 de agosto, la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, inauguró 4 años después de abierto y por segunda vez el Jardín 80 de Jung. La primera había sido el 22 de junio de 2020. Ese día, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria publicó en su portal una noticia con el título El Jardín de Jung estrena edificio. En esa oportunidad se reconocía el origen del proyecto al destacar, por ejemplo, que el edificio fue levantado de cero y la obra comenzó el 15 de mayo de 2019, siendo finalmente entregado este 12 de junio, 3 días antes de su apertura. Desde entonces asisten 170 niños de 3, 4 y 5 años en doble turno, a cargo de 8 maestras, una directora, 3 auxiliares y una profesora de arte y educación física. La inversión fue de 41 millones de pesos, habiéndose aprobado y asignado los recursos durante la última administración del Frente Amplio. En la inauguración bis del Jardín 80 de Jung, Cáceres estuvo acompañada por la directora general de primaria, Olga de las Heras, y su par de secundaria, Jennifer Cherro. De acuerdo con fuentes educativas locales y personas cercanas a la comunidad de ese centro, llamó la atención la presencia de Cáceres y equipo porque en Jung todo el mundo sabe la historia de ese jardín. Incluso recordaron que el año pasado, cuando
las autoridades de la institución festejaron los 3 años de funcionamiento, no hubo presencia de jerarcas nacionales, pero hicieron un video que comenzaba con la misma persona y la misma llave que habían usado simbólicamente para abrir por primera vez la puerta del lugar en 2020. Doblete. Vamos a cambiar de tema ahora. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, advirtió que en 2024 el cáncer puede convertirse en la principal causa de muerte en nuestro país, luego que el año pasado haya igualado a las enfermedades cardiovasculares en el primer lugar. El dato surgió este sábado en el marco de la 15ª edición de las conferencias de oncología. En cuanto a general, ustedes ya saben cuáles son las principales causas de mortalidad. Lo que me interesa destacar en esta diapositiva es, bueno, primero ustedes verán la flecha verde que marca esa causa de mortalidad diferente o nueva que aparece en el 2021, que obviamente todos estarán intuyendo que es obviamente la mortalidad por COVID, ¿verdad? Que desapareció y esperemos que después sea cada vez más pequeña. Pero donde quiero que se enfoquen es en la flecha violeta y la flecha rosada. La mortalidad por cáncer es la flecha violeta y la rosada es por enfermedades cardiovasculares. Como ustedes pueden ver, las enfermedades cardiovasculares disminuyeron en el 2020, pero luego en el 2021 y 2022 volvieron a aumentar, como es clásicamente y es la primera causa de muerte en el país. Pero fíjense en el 2023. En el 2023 prácticamente tenemos la misma cantidad de pacientes que fallecieron y les voy a decir que hay unas poquitas decenas, hay unos 15, 20 pacientes de diferencia entre uno y otro, entre lo que es la mortalidad por cáncer y cardiovascular. Por supuesto, mucho de esto tiene que ver con la disminución de la mortalidad cardiovascular, pero también tenemos que ver qué está pasando con el cáncer. Y es posible que en el año 2024 el cáncer pase a ser la primer causa de mortalidad en nuestro país. No estamos lejos de eso. Les contamos también que en esa misma actividad la ministra de Salud Pública, Karina Rando, anticipó nuevas prestaciones en la prevención del cáncer de cuello de útero, entre ellas justamente el test de HPV con el día libre para las mujeres a partir del año 2025. Vamos a cambiar de tema ahora, momento de informe especial y como siempre ya recibimos a nuestro compañero Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Josema, buenas noches, muy bien, un gusto compartir cada domingo contigo. Un placer, Fede. ¿De qué va el informe de esta noche? Bueno, estamos en tiempos de campaña electoral, de partidos políticos, se van definiendo las fórmulas, se van cumpliendo con los procesos democráticos fijados constitucionalmente para llegar a ocupar en este caso el cargo de presidente. Este sábado veíamos las notas, la Convención Colorada proclamó la fórmula, Andrés Ojeda hizo sus presentaciones, hizo anuncios y también fijó algunas posiciones. No estuvo presente, por ejemplo, quien nos convoca este domingo, Josema, que es Pedro Bordaberry, porque al no competir en las internas no tuvo delegados ni estuvo él en la Convención Colorada. Y vamos a jugar con este título entonces de golpe Bordaberry, que evidentemente retrotrae al apellido y a la historia de la política uruguaya, pero que también juega con la historia política propia de Bordaberry dentro del Partido Colorado. ¿Tú te acordás que cuando empezó en 2005 como candidato para la Intendencia de Montevideo se hacía conocer como Pedro, eliminando el apellido, justamente, yo lo explicaba, para poder hacerse un camino sin el lastre que implicaba. Distanciarse, digamos, de alguna manera del apellido. Volvió ya como Bordaberry, ya con su propia trayectoria, reconocido entre propios y ajenos como un político capaz de trabajar y de interactuar con otros colegas, incluso de la oposición. Sin embargo, sigue una estela dejando a lo largo de su paso ciertas conductas, ciertas posiciones que podrían considerarse en algún punto como autoritaria, si se quiere, Josema. Claro, bueno, él apareció rápidamente, de golpe, digamos. Apareció de golpe, venía por aparecer, terminó apareciendo ahora. Si te parece, compartimos este tape y después seguimos desarrollando la columna. Dale. El 18 de abril de 2017, el senador Pedro Bordaberry, hasta entonces considerada como la figura más relevante del Partido Colorado desde el final del gobierno de Jorge Valle, anunció mediante correo electrónico a sus correligionarios que al finalizar la legislatura en 2020 abandonaría la política. En la misiva remarcaba que siempre he creído que la alternancia es algo bueno en todas las actividades de la vida, pero en especial en la política. Me parece que es saludable para la democracia y para los partidos.
Sin embargo, ya a principios de 2019 se empezó a manejar la posibilidad de su retorno, pero llegada la fecha de las internas de ese año no se presentó. De todos modos, intentó competir con una lista al Senado en octubre, pero el líder partidario surgido de esa instancia, Ernesto Talvi, le bajó el pulgar. Le dijo que si quería medirse electoralmente en las nacionales tendría que haber pasado por la interna. Bordaberry afirmó entonces que le quebraron el brazo y pasó a cuarteles de invierno en el club Montevideo City Torque como asesor externo. De todos modos, su posible retorno para ocupar el espacio que en 2017 había dicho que era necesario liberar siempre estuvo latente, y previo a las internas de 2024 su precandidatura estuvo en danza durante meses, aunque nunca se concretó. Culminada esa etapa, logró, sin embargo, que el nuevo líder partidario, Andrés Ojeda, le permitiera hacer lo que hace 5 años Talvi no. La diferencia entre una y otra oportunidad son los votos conseguidos. Talvi 184.819 en las internas de 2019 y Ojeda 103.000 en 2024. El candidato colorado lo recibió con los brazos abiertos, aún sabiendo que con su lista al Senado Bordaberry podría convertirse en el principal referente del partido, aunque se haya saltado de golpe el primer escalón en la escalera de la democracia. Por lo que necesitaba un raconto, digamos, de lo que ha pasado con Bordaberry. Exactamente, y en el final del tape podíamos ver entonces cómo intentó saltearse la interna en el 19, no lo dejaron, no. En esta vez sí, evidentemente el poco caudal de votos de Ojeda y una persona con poca trayectoria en la estructura partidaria y la expectativa que genera Pedro Bordaberry electoralmente en una parte de la población, lo llevaron a decir que sí. Por eso vamos a jugar con la ayuda de Omar Izaguirre, Josema, si te parece, a ver qué tiene con en esta pantalla. placa. Podemos concluir entonces que la renovación colorada que en su momento encarnó Pedro en 2005, hoy encarna Ojeda, o sea, sería Pedro más Ojeda menos Talvi, que no lo dejó competir en el 2019, sí. Sería la renovación colorada en esta inteligencia artificial, digamos. Así que Pedro más Ojeda menos Talvi le da esto. Le da esto como el nuevo hombre colorado, si se quiere. Mire usted. Josema, en definitiva, Pedro Bordaberry ha planteado que volvió a la actividad política para traer esperanzas, para ocupar un espacio que dice que había quedado liberado y que de alguna manera también tiene que ver con sus números. Porque Pedro Bordaberry, vamos a verlo ahora en la próxima placa, tiene una trayectoria electoral que empezó en 2005 con 228.300 votos como candidato a la intendencia. En las internas de 2009, ya como candidato para presidente del Partido Colorado, logró 92.000 votos, no llegó a los 100.000. En las generales de ese año, sin embargo, trepó a casi 400.000 votos, los vemos ahí atrás tuyo. Sí. En las internas de 2014 cae me voy a mover por acá. Ahí a 103.000 votos y en las generales a 305.000. O sea, el último voto que tuvo Pedro Bordaberry en las urnas uruguayas fue 305.699 como candidato a presidente en 2014. Ahí empieza de alguna manera la retirada de Bordaberry de los principales lugares del Partido Colorado y a los pocos años terminaría con el surgimiento de Ernesto Talvi. Josema, vuelvo sobre el cierre de la columna pensando que entonces Bordaberry, todo indica que se convertirá en el referente colorado a finales de año sin haber pasado por la interna, mientras todavía hay algunas resquemores, sobre todo sobre posicionamientos, de no haber condenado nunca la dictadura de su padre Juan María Bordaberry. Hay un videíto que yo no quise pasar con unos furcios muy recordados de Bordaberry, nunca condené una dictadura, y sé que confunde dictadura con democracia, pero dentro del propio espectro político, por ejemplo, Pablo Mieres, y vamos a cerrar con esto, porque hoy integra la coalición de gobierno junto a Pedro Bordaberry, van a buscar votos juntos. Sí. Omar nos pone en pantalla ahora una declaración de Pablo Mieres, del 20 de mayo de 2014, Marcha del Silencio, obviamente una fecha muy simbólica para todos y todas nosotras. Pablo Mieres decía entonces en 2014 que le molestaba que Pedro Bordaberry sacara chapa de democrática cuando nunca había condenado una dictadura, y además un dato que dentro del Partido Colorado también le plantaron cara, que es que en el plebiscito de 1980, Josema, convocado por los militares para saber si venía la democracia o se quedaban ellos, Pedro Bordaberry dijo una vez que había votado en blanco, la única vez que se refirió a eso, y a raíz de eso entonces Pablo Mieres, por ejemplo, dice esta frase: a mí me gustaría debatir sobre los cambios de posiciones con Bordaberry. Hoy saca patente de democrático, pero votó en blanco
en el plebiscito de 1980. Cuando la dictadura estaba a pleno, Bordaberry no se la jugó. Ese comentario de Mieres. También en su momento sectores del Partido Colorado se abrieron. Es verdad, Bordaberry trajo mucha gente nueva a la política. Sí. Yo recuerdo hoy algunos de ellos, por ejemplo, Felipe Schipani, diputado que decidió mantenerse en Ciudadanos y no ir con Bordaberry. Virginia Cáceres, presidenta del CONDICEN, que estuvo en la doble inauguración del otro día en Jun. Nicolás Ortiz, diputado suplente en su momento, hoy procesado en el marco de la Operación Océano. Y Fernando Amado, actual director de turismo de la Intendencia de Montevideo, también ingresó a la política con Pedro Bordaberry. Qué momento, ¿eh? Hay una frase que dice: uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Me gusta esa frase, José. Se la dejo nomás. Gracias, Fede. Nos vemos. Bueno, muy bien. Nosotros les contamos ahora que el pasado miércoles el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, anunció, ustedes saben, en conferencia de prensa que los restos hallados en el batallón 14 de Toledo el pasado 24 de julio pertenecen a un hombre. En unos meses vamos a poder, en un par de meses vamos a poder conocer la identidad de esta persona. Vamos a compartir justamente y los otros 7 hallazgos que hubo desde el año 2005. Por primera vez en la democracia entró a un cuartel para justamente desenterrar la impunidad. Desde que el 21 de junio de 2005 comenzó en predios militares la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas, la Tierra habló 8 veces. 20 años después de recuperada la democracia, por primera vez el Poder Ejecutivo permitía el ingreso a territorio militar, luego de haber rechazado sistemáticamente el acceso para confirmar o descartar datos sobre presuntos enterramientos clandestinos. El 29 de noviembre de 2005, el primer cuerpo dijo presente. Los restos de Uva Gesner Chávez Sosa, obrero metalúrgico y militante comunista desaparecido en 1976, fueron hallados en la llamada Chacra de Pando, propiedad de la Fuerza Aérea. 3 días después, el 2 de diciembre de 2005, y en el Batallón 13 del Ejército, fue hallado Fernando Miranda, escribano y docente universitario. El militante del Partido Comunista había sido detenido y desaparecido 40 años antes, el 29 de noviembre de 1975. La Tierra habló por tercera vez el 21 de octubre de 2011 para decir que en el Batallón 14 había sido hallado Julio Castro, aunque su identidad, como en todos los casos, se conoció meses después. La dictadura lo había desaparecido el 1 de agosto de 1977. El 15 de marzo de 2012 la noticia volvió al Batallón 14, primer predio militar con más de un cuerpo recuperado hasta ese entonces. Era el de Ricardo Blanco, empleado de UTE, destituido por la dictadura, que el 15 de enero de 1978 lo secuestró y desapareció por militar en el Partido Comunista Revolucionario. Otros 7 años pasaron antes del siguiente hallazgo, el segundo en el Batallón 13. Fue el 27 de agosto de 2019 cuando los restos del odontólogo Eduardo Bleyer, afiliado al Partido Comunista, se ubicaron luego de pasar 44 años bajo tierra y cal. Lo habían detenido y desaparecido en octubre de 1975. El 6 de junio de 2023 se encontraron por primera vez restos de una detenida desaparecida. Amelia Sanjurjo, empleada en una editorial y militante comunista, tenía 41 años y estaba embarazada cuando el terrorismo de Estado la desapareció. Fue el tercer cuerpo ubicado en el Batallón 14, a menos de 200 metros de donde estaban el maestro Julio Castro y Ricardo Blanco, y cerca también de donde el 30 de julio de 2024 la Tierra habló una vez más. Fue la octava desde que empezó la búsqueda y la cuarta en ese predio, estableciendo un patrón que para los expertos permite definir al Batallón 14 como el cementerio de la dictadura. Los últimos restos recuperados todavía no fueron identificados. Siempre es bueno hacer memoria. Informe elaborado por Federico Jurkovic y Pablo Dasneves. Es momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos con más MBB Noticias edición domingo.
Segundo bloque de MBD Noticias, 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que el pasado 7 de abril, nuestra compañera Abril Mederos hacía un móvil contando la historia de Daniel Tazara y su proyecto social y solidario en Tazara Box. Ustedes recordarán, dando cuenta de una campaña de recolección de fondos para tener allí un gimnasio que finalmente se pudo inaugurar este sábado, allí en el barrio Carlomagno. El proyecto comenzó hace unos 15 años y hoy asisten más de 140 niños, niñas y adolescentes que reciben clases gratuitas bajo la misma premisa justamente fijada por su fundador. Vean ustedes, 1 hora más en el gimnasio es 1 hora menos en la calle. Luego de tener que abandonar su carrera profesional producto de una lesión, Daniel Tazara decidió comenzar a dar clases en el predio de su casa a algunos niños y niñas del barrio. El proyecto fue creciendo y hoy recibe a jóvenes que llegan desde lejos para participar del espacio, que funciona de manera completamente honoraria. Con el apoyo del Rotary Club Aguada, la iniciativa logró obtener los fondos necesarios para ampliar el gimnasio en el que se ofrecen las clases, que Tazara Box celebró con los vecinos del barrio del Este montevideano y todos los estudiantes de la escuela. Una alegría tremenda, una felicidad. Después de 2 meses y medio de trabajo, pudimos formar el gimnasio y la verdad estamos felices. 1 hora más en el club, 1 hora menos en la calle. La idea es por intermedio del boxeo, arrimamos la gurizada al barrio, acá al gimnasio, y entrenamos con todos ellos, durante todas las tardes, de lunes a viernes. ¿Son niños de todas las edades? Sí, niños a partir de 6 años y la edad es limitada. Vienen niños, no niños, adolescentes, gente grande, viene de todo el mundo a entrenar. ¿Y esta es tu casa? Sí, en el fondo está mi casa. Y acá adelante hicimos el lugar con el apoyo de Rotary Aguada, que me apoyó para poder formar todo esto. La mano de obra la pusimos nosotros y ellos nos daban todos los materiales, todo. ¿Cuántos estudiantes tenés hoy día de boxeo? 140 durante todo el día. En distintas horas vienen, ¿no? Arrancamos a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Por ahora soy yo, pero sí, la idea es formar más entrenadores y dividiendo los turnos y días para seguir trabajando, porque hay mucha gente. ¿Qué cambio implica esta ampliación, este gimnasio finalmente, que ahora tiene 2 pisos? La ampliación, que es más comodidad para poder entrenar, traer más chiquines. Hicimos duchas, vestuario, todo para poder se puedan ir bañados acá, todo. Es fundamental eso. Ahora me siento muy apoyado por los vecinos, muy feliz y contento porque están todos hoy. Aparte de la inauguración festejamos el Día del Niño, como dijiste ahí, y se arrimaron gurises y todo, de todo el barrio, está buenísimo. Y los padres, todos acompañaron, todo el mundo. Bueno, allí lo veía, ¿no? La inauguración de este club se realizó en el marco del Día de la Niñez con la presencia de diversos artistas, también vecinos de la zona y alumnos de la escuela de Tazara Box que hablaron con nuestra compañera Abril Mederos. Hace 2 años hice, pero dejé porque me quebré la mano y ahora me tienen que operar. ¿Y cuando te operen vas a querer volver a seguir boxeando? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de venir? Pasarla lindo, boxear con los amigos. ¿Tenés amigos acá? Sí, como la Kimba, la Emily. Bueno, mucha suerte con la operación. Bueno, chao. ¿Hace cuánto tiempo venís a la escuela? 6 años. Hace 6 años. ¿Y cuántos años tenés? 14. ¿Y qué es lo que más te gusta de venir acá a entrenar? Nada, que me gusta venir a entrenar y aparte de eso que... Nada, cómo se tratan entre todos y compartir tiempo con los grises también. Chao. ¿Tenés amigos acá? Sí, nos llevamos entre todos. ¿Hace cuánto están viniendo? Yo hace 1 año y 3 meses. Yo hace 4 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? 15, los dos. Yo también 15. ¿Se conocen de otro lado? No. ¿Son del barrio? No, Él sí, yo no. Yo soy de la otra cuadra. ¿Y vos de dónde sos? De Bellón, de Pasaje 130. ¿Qué es lo que más les gusta de venir acá? Y el ambiente. El ambiente y compartir con los compañeros. ¿Cómo lo ven a Daniel como entrenador? ¿Qué es lo que más valoran de su trabajo? Es buena onda y ayuda a todo el mundo. ¿Quieren dedicarse a esto cuando sean más grandes? ¿Es un hobby? Si se da, también. Bueno, muy bien, felicitaciones y un saludo a los amigos de Tazara Box. Les contamos ahora que la Intendencia de Montevideo anunció este sábado la puesta en marcha de una serie de obras para remodelar el Rosedal del Prado. En ese marco también se regalaron estacas de rosas trepadoras a 1000 personas para que puedan plantarlas en sus casas. Los ejemplares que se entregaron son de rosales trepadores, tanto antiguos como modernos, cuya característica principal es el crecimiento en forma de ramas flexibles y largas, aferrándose sobre estructuras que les sirven de apoyo. En la Rosaleda del Prado, por ejemplo, se pueden apreciar en todas sus pérgolas, así como en la glorieta central, teniendo algunas de esas plantas más de 100 años.
Al igual que otras especies, las trepadoras son cultivadas en el vivero de Rosaleda que se ubica en el Parque Prado, espacio que tiene el propósito de preservar y cultivar las distintas variedades de rosales. De la actividad participó el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y entre otras autoridades la directora de Espacios Públicos, Natalia Castro, quien se refirió a las obras previstas en el Rosedal. Comenzamos por el enrejado perimetral que hace, logra disminuir el vandalismo que tenemos sobre el material de las rosas que aquí tenemos, que datan de más de 100 años, algunas de ellas. Hicimos una incorporación también de bancos, incorporamos riego en todos los canteros del Rosedal, que eso va a permitir que tengan mejor floración. Estas rosas ahora en la primavera seguramente se va a destacar. Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional y nos vamos hasta Estados Unidos porque a pocos días de la próxima convención del 22 de agosto, la carrera hacia las elecciones presidenciales tienen un camino bastante reñido. Por el momento hay una ligera ventaja para la vicepresidenta Kamala Harris frente a Donald Trump. La diferencia más significativa es la que ofrece la nueva encuesta publicada por ABC News, Washington Post e Ipsos, que da a la candidata demócrata una ventaja de 50% frente al 45% que obtiene Trump, si bien Harris no logra superar al expresidente en temas clave como el manejo de la economía y la inmigración. Según esta encuesta, Harris se impondría ante Trump entre todos los adultos y lo superaría también entre los posibles votantes por un 51% frente al 45% que obtiene el magnate neoyorquino. La encuesta de la consultora Ipsos refleja, al igual que el promedio elaborado por la web 538, lo reñido de estas elecciones, en momentos en que la vicepresidenta Harris se prepara para aceptar oficialmente la próxima semana su nominación en la Convención Nacional Demócrata. En el promedio de 538 divulgado este domingo, Harris adelanta a Trump por un margen de 2,6 puntos porcentuales, 46,4% frente al 43,8% que obtiene Trump. Y de acuerdo con un agregado de encuestas publicado por The Hill y Decision Desk, Harris supera a Trump a nivel nacional por un estrecho 1,8%, 49% de la demócrata frente al 47% del republicano. La dupla demócrata, Harris y su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, ha logrado revertir por el momento los malos augurios para su formación de cara a los comicios de noviembre que tenía el presidente estadounidense Joe Biden cuando figuraba como candidato. Trump se prodigará esta semana próxima con una intensa agenda de actos de campaña para contrarrestar el foco mediático que en los próximos días se cernirá sobre la Convención Nacional Demócrata, donde se oficializará como candidata a la vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final. Antes de irnos vamos a repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Para mañana, el lunes 19 de agosto, el cielo estará cubierto, algunas precipitaciones escasas y aisladas. La mínima será de 9 grados y la máxima de 12. Para el martes 20, nuboso y cubierto, mínima de 6, máxima de 13. Nosotros nos vamos, hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8 con Pilar Teijeiro, a las 13 con Rosina Mallarini y a las 18:55 con Martín Rodríguez y Natalia Noes. Y los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de nuestro canal. Cabildo Abierto presentará propuestas de seguridad y agita la interna multicolor, reclamando declarar la emergencia nacional por los niveles inaceptables de delitos y violencia que vive el país. La presidenta de Codicil inauguró un jardín en Jun construido durante el gobierno del Frente Amplio y que ya había sido inaugurado en junio de 2020 cuando se estrenó el edificio. APU pedirá al Partido Nacional que la senadora Graciela Bianchi cumpla el pacto ético de no divulgar información falsa luego de confesar que lo hacía a propósito por el efecto que logra. El candidato Frente Amplista Yamandu Orsi dijo que no se cumplió la promesa del presidente Luis Lacalle Pou sobre que su gestión serían los mejores 5 años de vida para la sociedad uruguaya. El proyecto Tasara Box, que ofrece clases gratis para niños, niñas y adolescentes en el barrio Carlomagno, logró estrenar un nuevo gimnasio con aportes de la sociedad civil. La Intendencia de Montevideo regaló estacas de rosas a 1000 personas para reproducir en sus casas y anunció obras para mejorar y mantener el Rosedal del Prado.